Ahí estamos viendo la carátula, el triángulo de hierro. Están ahí los ánimos caldeados y estamos analizando los números para la provincia de Buenos Aires en una semana que, por supuesto, va a estar signada por las internas, pero que alcanzaron hoy un punto álgido, ¿no, Lucas? Punto caramelo se podría decir, o punto quiebre, porque no había para pasado vos, nunca. que sos periodista y disfrutás de las internas. No, a mí me divierte un poco, pero la gente... A vos te encanta. Bueno, Mariano, cuando estás en un sos rosquero. Le sirve mucho. Estás en un kiosco en Berazategui y no vendés y estás preocupado. Y vos decís, muchachos, ¿qué es lo que pasa? Simplemente hay bronca por armado de listas. Karina Milei con parejas las armaron. El otro sector de Caputo dice, a mí no me gusta. No lo dicen públicamente todavía, salvo a través de algún tuit. Porque dejaron a nuestra gente, los Mariano Pérez, podría haber sido afuera. Y en el medio... hay bastantes peleas. Hoy habló Sebastián Pareja, que es el que armó la lista. Perdón, Claro. ¿sos Mariano de la Fuerza del Cielo vos? Sí, por supuesto, son mis amigos. Ahora le vamos a preguntar a Mariano, como nuestro representante de las Fuerzas del Cielo en la mesa, a ver Mariano, qué enemigo opina. del joven, ¿no? Que Pero la gente no lo sabe. Pareja que intentó hablar públicamente como para tratar de... Salió en raíz mediático. Sí, para tratar de poner un poco de paño frío, en realidad terminó echándole nafta al fuego. Mirá. ¿A vos Karina Milei te pidió no incluyas a nadie de Santiago Caputo o el Gordo Dan en las listas? No, en absoluto. No, eso es falso, lo he leído por algún lado. Eso es de vuelta a lo que te decía recién. Quien dispara estas cuestiones, que la verdad que uno nunca termina de saber quién es, lo único que hace es hacer daño. Nosotros acá internamente estamos consolidados, por supuesto que podemos de vuelta tener algunos puntos de vista diferentes, criterios diferentes, está bien eso, tenemos que discutir todo, está bien eso, en este espacio tanto el presidente como Karina nos permiten que tengamos ese tipo de discusión, pero tiene que ser una discusión profesional, con altura. Esto es de una bajeza absoluta que lo único que hace es daño, con lo cual no, la respuesta es absolutamente que no, pero te lo confirmo desde todo punto de vista. Del discurso de Pareja fue el decir, cuestionar las listas, que después vuelve sobre ese argumento en el tuit Karina Milei. Cuestionar las listas es cuestionar a el presidente Javier Milei, y parece que eso no se puede hacer dentro de las filas y alguna de la Libertad mención Avanza. puntual a alguno de los tuiteros no orgánicos, no alineados Claro, traductor te llama Esteban Clavini, te podemos hablar en definitiva de eso, pero después de la repercusión que generó, aparece Karina Milei con un extenso tuit, en muchos casos replicando algunas de las cosas que había planteado, no solamente en esta entrevista con Nacho Girón, sino en otras, Sebastián Pareja. Quien cuestione el armado está cuestionando al presidente, plantea Karina Milei en un momento en el medio del texto. No fue lo único que dijo, repasamos algunos otros textuales de los más importantes. Curioso, esto también generó mucha suspicacia, porque dice, no llegamos hasta acá para negociar con la vieja política. Pero si estás metiendo a la vieja política es justamente en la lo que se le Además reclamaba, está el ¿no? concepto de tabula rasa, que dijeron, bueno, usamos lo que pudimos. Estaba el video del pelado. Apareció, acá está, tabula rasa para quienes abracen las ideas de la libertad, algo que también viene diciendo Milei. Es cierto, hay una cosa que hay que plantear. ¿Por qué molestaría ahora, por ejemplo, que aparezca un segundo o tercer candidato a diputado, senador bonaerense, vinculado más o menos al peronismo u otros espacios, cuando Daniel Scioli es secretario de turismo? No, claro, digamos, ¿no? yo creo que molesta no tanto el Perdón, candidato cuando Guillermo Franco peronista. fue funcionario de Alberto Fernández. No, por eso está bien, pero espera, no podemos dejar de analizar que acá tenés un peronismo de derecha que puede ser más permeable a las ideas de la libertad que un kirchnerismo de pura cepa. realidad, hay una cosa Entonces, creo que el límite era poner kirchneristas de pura cepa, que fueron todas ideas kirchneristas. Me parece que de pura cepa no hay nadie en ese nivel, y por eso son lo que son, y por eso van saltando y buscando el espacio que les puede habilitar o no el cargo, sean con Pareja, sea con Monzó, sea con quien fuera. Con Mariano, vuelvo a lo mismo. El tipo que está en una pizzería ahora en el conurbano no está preocupado por las listas, y a la gente no le preocupa la lista, porque irá a votar si le gusta o no. Pero aparte vota por la foto de la cara conocida. En realidad, lo que pasa es que a un pedazo muy importante de este gobierno, con una capacidad de decisiones muy importante en un montón de sectores, que es Santiago Caputo y todos los muchachos de la Fuerza del Cielo, les molesta no estar en las listas. Ese es el tema. Y me gustaría que Mariano lo ratifique o no, lo que estoy diciendo. No sé, la verdad. A ver, yo coincido con lo que decías de que a la gente no le interesa realmente el cierre de listas. Es una cuestión más justamente de la vieja política, de gente que se dedica a eso, que la verdad que a mí no me tiene sin cuidado de lo que ha sucedido con el cierre de listas. A mí me importa que se baje la pobreza, que se baje la inflación, y en todo caso que la gente que integre esas listas... Te van a echar de la Fuerza del Cielo. Pero ¿cómo te cae a vos? ¿Cómo te cae a vos como militante desde el comienzo de lo que rodea a Javier Milei? Digamos, me acuerdo vos incluso antes del 2021. Sí.
¿Y cómo te cae que aparezcan en la lista muchos ex kirchneristas o hasta hace no mucho kirchneristas o gente que venía en otro espacio político que reivindicaba la próxima presidencia de Kicillof, por ejemplo, como es el caso de un candidato de la segunda sección electoral? No va a suceder esa próxima presidencia de Kicillof porque además se va a comer una paliza en la provincia de Buenos Aires. Pero ¿cómo te cae que esa gente esté en la lista de tu espacio? A ver, lo importante va a ser el día que esa gente sea electa y vote. Si vota en contra de Kicillof, en contra de la suba de impuestos, en contra del aumento del déficit, la verdad que pueden haber tenido el pasado que sea. La queja es nosotros, que somos los que te bancamos en las buenas y en las malas, trabajando gratis, sin ningún interés en las campañas anteriores por un cargo. Y nos pagás así, digamos, un poco es esa pero nosotros no hacemos cosas por un cargo, lo hacemos por convicción, o sea, lo hacemos porque es lo mejor para el país. Está bien, pero vos no tenías porque vos no tenías interés en una candidatura, pero los que sí lo tenían y los dejaron afuera y trabajó gratis desde hace 4 años están trabajando gratis por... Marianito, no seas malo. No, pero hay gente que lo hace por convicción. Pero hay un montón de colegas tuyos, el Gordo Dan, Romo y una lista... Romo es presidente del bloque, no es que está fuera de... Que por ahí les hubiera gustado tener cierto lugar. Esto se puede contar. Agustín Romo venía un candidato. Es tercer candidato. Digamos, pero quizás no ellos en persona, pero algún referente de ellos. Quinto candidato a una tercera, pero es cierto, Agustín Romo como referente de un espacio también, digamos, y sobre todo parte de la negociación política con Sebastián Pareja, hubo muchos ruidos cuando muchos de los tuiteros, no hace mucho, hace aproximadamente 2 meses, pasan muchas cosas en el medio en la Argentina. Pareja convocó a todo su armado territorio a la Casa Rosada, no estaba Romo y salieron todos a decir, ¿y Romo, dónde está Romo? O sea, hay una interna que se venía expresando a su tiempo y entiendo que Agustín Romo había pedido entre 5 y 6 lugares para muchos de los representantes de la Fuerza del Cielo, uno solo en las listas seccionales y algunos en consejos liberales. Eso lo que viene siempre acá de los trajes raros. Claro, que se barajaba en un momento como primer candidato incluso. Desconozco realmente esas cuestiones, confío en Manu Joven, que es un periodista muy informado, pero ¿qué opinás? Pregúntenle a Agustín Romo. ¿Qué opinás? Yo no formo parte de negociaciones políticas ni de esas cuestiones. Valioso lo de Mariano de la Fuerza del Cielo aquí porque no están apareciendo. Hay que poner la caripela. De hecho, la otra vez en Carajo se les cortó la transmisión. ¿Qué pasó? Viste, un rato largo. Perfecto. Un rato largo. A los que estaban en la mesa se escuchaban. Y no sé. Mirá, porque la gente no sabe quién es traductor. Hay un civil, un privado, ¿no? Un ciudadano, como dice él. Un ciudadano, Esteban Glavinich, que empezó a tener relevancia desde hace rato. Él era traductor originalmente su cuenta se llamaba el economista kirchnerista de Chousa. Esa era su cuenta original. Él ahí empieza a cobrar relevancia en Twitter, sobre todo. Y bueno, se hizo, por supuesto, desde ya para la campaña anterior, ya se hizo un tuitero 100% identificado con La Libertad Avanza y fue el que picó en punta diciendo lo que muchos piensan y no se animan a decir, ¿no? Primero respondiéndole a Pareja. Pareja habló del hecho, si quieren lo escuchamos hoy también con Nacho Quirón, se refirió específicamente a Traductor Te Ama. A ver, escuchemos. @Traductor Te Ama te tira todos los días. Es Esteban Glavinich, entiendo. Bueno, ¿será que Esteban está peleado con la vida? No sé, no lo conozco, la verdad, pero no lo conozco, pero digo, nosotros estamos en otro lugar, la verdad. O sea, me parece que este chico se levanta a escribir en redes sociales y nosotros nos levantamos todos los días a trabajar por los problemas de la provincia de Buenos Aires. Y cuando digo esto, que siempre lo vamos a escuchar de todos los políticos, ¿viste? Estamos trabajando por la seguridad, por la educación. No, nosotros estamos trabajando en serio. Nosotros llevamos adelante un congreso bonaerense que realmente se nutrió de la problemática y que sacó a la luz algunos proyectos que vamos a impulsar en la legislatura para gobernar en el 27 y darle a los bonaerenses alguna oportunidad, porque la verdad que lo que ha hecho el kirchnerismo es quitarle toda la oportunidad que tiene. Se levanta para tuitear mientras nosotros nos levantamos para solucionar los problemas a la gente. Me parece un poco fuerte porque muchos nos están preocupando por la gente, ¿no? Mientras están con la interna. No es tanto problema de la gente, claro. ¿verdad? Eso. Pero es verdad que Traductor también banca este gobierno. 100%. Y lo viene bancando hace 1 año y medio. Y ahí me parece una particularidad dentro de muchos de los que son activistas digitales, por decirlo de alguna manera, alineados no solamente contra el gobierno. Que no digas troll. Sino, una palabra que es mal utilizada en general, pero activistas digitales que están alineados no solamente con el gobierno, sino en particular con la Fuerza del Cielo, que participan de los actos, que son cercanos a Agustín Romo, al Gordo Dan, al propio Mariano probablemente también.
Este caso en particular, arroba de Twitter, para quien no lo conoce, esta persona, no está directamente alineado. Es, como se le dice, un inorgánico. Claro. Básicamente. No es parte del grupo, digamos. Y por eso dice muchas cosas que quizás que algunos otros están pensando, pero por lo menos no han expresado públicamente. Acá para responderle a Pareja. Fuerte, porque además, bueno, El segundo párrafo es un poco fuerte. con algunas palabras que no me animo a decir, claro, sobre todo en vacaciones de invierno. Mira, escúchame una cosa, Sebastián Pareja. Yo no estoy peleado con la vida, estoy peleado con los paracaidistas como vos, que están en funciones gracias a que nosotros hicimos algo para cambiar el país. Porque si el resultado hubiese sido distinto, vos estarías, bueno, alineado ahí, con Axel Kicillof. sí, alineado, digamos. Sí. Y yo estaría puteándote en todos los escenarios posibles. ¿Por qué? Porque tu armado es una reverenda porquería, digamos. Estoy enojado, cierra con un estoy enojado, ¿no? Estoy ofuscado. Estoy ofuscado, sí, se acordó de la mamá. No, Fuerte, hay mucha pero bronca con este tema. fuerte. De hecho, están saliendo notas por todos lados que hablan de alguna lista de impresentables que hay en la candidatura. La pregunta el acá chofer de es, el chofer del otro. Lo que dice Esteban, ¿traduce el pensamiento de Santiago Caputo? No tengas dudas. Ah. Yo no tengo información, pero tampoco tengo dudas. No tengas dudas que estamos de acuerdo, Manu, o no estamos de acuerdo. Probablemente sí. Desmentime al aire. Respecto a la Armada, probablemente sí. Claro. Sobre todo porque hubo reclamos durante los últimos meses, por ejemplo, de algunas otras cuestiones que han pasado con el armado original, no solamente de Pareja, sino en tándem con Kikuchi en aquel 2023, por dos cosas puntuales. Por lo que fue quizás una performance no tan digna de muchos legisladores, sobre todo en el terreno provincial, muchos que se han ido directamente del espacio de La Libertad Avanza en este tiempo, y también por algunas desprolijidades que han pasado en el territorio que acá repasamos. ¿Se acuerdan? Con pedidos de dinero en sede de ANSES y de PAMI a trabajadores y demás. Eso había molestado y mucho a Caputo, a su entorno, a quienes trabajan con él, y me parece que hay algún tipo de paranoia respecto a que esto se pueda repetir. Ahí tenés como dos momentos. Si les va bien en las elecciones, van a decir bárbaro. Se olvidan todos se olvidan de todo. Y después si se da vuelta alguno, como ha pasado con Pagano, con la del Patito en la Cámara de Diputados, van a decir, te das cuenta que... Ese es el planteo, claro. Ese es un poco el planteo de ellos. Es decir, no, en legislativas no podés poner a alguien que se te puede dar vuelta, como te pasó con Kikuchi. Tenés que poner libertarios de pura cepa. Esta persona, Esteban, traductor, se lo dijo a Karina. Ya no solamente le respondió a Pareja, sino también... La enfrenta a Karina, que nadie la enfrenta, ¿no? Al jefe. Nadie se le anima al jefe. Con otro tono, por supuesto, a mi humilde opinión, señora. Sí. Le pertenezco. Sí. No hay... Cuando uno tiene el poder ejecutivo y necesita sumar aliados, tiene que poner a los más fieles y leales en los cargos legislativos, porque se van a quedar 4 años y son los que tienen que acompañar y cuidar al Ejecutivo. Como hay que ser generoso con el resto de las fuerzas políticas, porque uno no es idealista, aunque a veces lo parezca. El problema también es que tampoco podés poner en todas las listas 100% gente de afuera de la política, ¿no? O sea, vos tenés que hacer un armado territorial y lamentablemente también tenés que poner a gente que viene de la política. Y si viene de la política, viene de alguno de los partidos tradicionales. Lo venimos contando, hay 1.100 candidatos a concejales. Sí. ¿Dónde sacan 1.100 personas fieles? Imposible. El tema es tampoco poner... Hoy hubo un cambio en las listas, por cierto, porque aparecía en la octava sección, La Plata, básicamente, para los cargos para la legislatura, no para el Consejo Liberante. Un primer candidato que responde directamente a Pareja, muy identificado con él, Juan Esteban Osaba, fue el primero que puso Pareja en esa lista, y había quedado tercero Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial. Y ahora va... Que pasó a estar primero. Claro, pasó a estar primero. ¿Qué pasaba con ese tercer lugar? ¿Entraba o no? No tenía una entrada segura. ¿Entra o no? Según la matemática electoral, el tercero, el primero entra seguro. Entiendo que a Adorni le habían prometido en la previa del cierre de listas que su hermano iba a encabezar y no le cumplieron, o por lo menos hubo un cambio de último momento. Parece que intervino Karina Milei. Ahora te pregunto, ¿vos en algún momento midieron a los tuiteros, como se les llama en términos de imagen, de nivel de conocimiento o por lo menos de potencial de votante? A mí me parece que estos son los votos de Milei. No son los votos de, ni de Pareja ni que son normales en cualquier lugar. Esto es un partido totalmente nuevo. O sea, Milei, 4 años formó un partido, llegó a presidente. O sea, y acá también tenemos votantes que son peronistas. O sea, que acá hay de todo. O sea, no va más el peronismo, el antiperonismo. O sea, tenemos una reconfiguración del mapa político de la Argentina totalmente diferente. O sea, la era Milei no se puede comparar, creo, con otros ejemplos porque no tiene un parangón. Bueno, pero, pero las ideas de la libertad se contradicen totalmente con el populismo intervencionista del peronismo. Sí, claro, pero lo que digo es, el voto que antes tenía el peronismo en el conurbano bonaerense, hoy mira más el modelo mileísta. O sea, no hay un modelo peronista para lo que es hoy el conurbano bonaerense, ¿no? Lo que te quiero decir es, no se puede hablar... El peronismo tradicional del conurbano
está más cerca del mileísmo que hoy por hoy de alguna figura del peronismo, del armado peronista kirchnerista. Esto es otro electorado que se conforma a partir de la irrupción de Milei y también es otro mapa político que se conforma a partir de la irrupción de Milei. Entonces, hay que ver, porque la verdad que el gobierno ha tenido una muy buena elección en Cava. Y yo no subestimaría las listas que se han conformado. Además, como decimos, por lo menos nosotros las mediciones que nos dan, La Libertad Avanza gana la provincia de Buenos Aires, claramente, y tiene algunos indicios de algunos batacazos que se pueden dar en secciones que eran... ¿A usted les daba 40 y pico midiendo espacios o ya midiendo... Midiendo marcas. Midiendo hay que ver solamente cómo... marcas, nosotros no alcanzamos. Claro, todavía. Se conocieron los candidatos el fin de semana pasado, ¿no? Sí, el lunes en realidad, porque el peronismo se definieron el lunes, un poquito más quienes tarde. han salido a decir que ya midieron los candidatos, bueno, no sé cómo hacen, pero en realidad esto es muy fresquito. Entonces, nosotros medimos las marcas y lo que nos da es una ventaja de por lo menos 10 puntos de La Libertad Avanza con la alianza con el PRO. Yo, a ver, me parece que aquí lo que hay que mirar es eso. Hay otra reconfiguración del mapa político y hay otra reconfiguración del electorado. Entonces, la verdad que no le pondría tanto el foco. Así como dentro del gobierno también están, obviamente, otras fuerzas políticas. Este es el primer gobierno que... lo que hace Milei de llamativo respecto de lo que no había hecho también Macri y otros gobiernos es a la persona que había sido su disputante de los votos, que fue Patricia Bullrich, la mete dentro del gobierno y con eso se come todo el electorado una pregunta cortita. del PRO. ¿Tenés medido el PRO en la ciudad? Porque ahora hay que cerrar las listas con el PRO en la ciudad. ¿Cuánto mide como marca solo en la ciudad? En la ciudad de Buenos Aires... Sacaron 15 puntos, 16 puntos hace poco, pero viste que hay elecciones a senadores nacionales y diputados. ¿Lo tenés medido ahora? Estamos haciendo ahora un gran estudio que lo vamos a comunicar en breve. ¿Pero para esperemos. arriba o medio que...? ¿Cómo vienen? No, nosotros no nos da mal La Libertad Avanza. No, el PRO. El PRO, no. Por arriba de ese 15%. El PRO sin La Libertad Avanza. Claro. El PRO solo, huerfanito. En Y lo que pasa es que el electorado del PRO quedó clarito, ¿no? Que está dentro de la fuerza de La Libertad Avanza, ¿no? O sea, Claro, está ya está para vos. Y vimos la elección, el resultado de la Pues elección. contemos que ahora, dentro de menos de un mes, se cierran las listas de octubre. Está bien lo que dice, todo bien con las encuestas, pero ya tenemos la encuesta más validada. Creo que la encuesta válida elección, que ¿no? tenemos son las elecciones, ¿no? Claro. Ahí se no lo puede discutir. Pero hay Estas muchos que creen que tienen internas, menos de 15. a ver, en la elección del 2023, la interna de Juntos por el Cambio, creo que... Perdón, lo que quería completar ahí es, eso era quizás en un momento en donde Mauricio Macri no había perdido la Ciudad de Buenos Aires. Mauricio Macri perdió la Ciudad de Buenos Aires. El PRO viene a sacar fuerte. 15.9, Fuerte. 16 puntos. Ahora en octubre, si van solos, si dicen no queremos nada más con La Libertad Avanza, ya está. Voy con mi candidato, piñón fijo, el que sea. ¿Cuántos crees que sacan puntos? ¿10, 15, 20, 7? Y la verdad que me parece que lo que acaba de decir Jorge Macri, que por favor vamos juntos, ¿no? O sea, no creo que puedan Van pensarse juntos, está bien. divididos después de haber perdido una elección, ¿no? Veamos el tuit de esta cuenta que se le atribuye a Santiago Caputo. y Qué que manera de siempre... escuchar esa frase el último Sí, años, sí. por Y que él favor, además se ocupa también de La alimentar un cuenta poco que el se le misterio, atribuye a ¿no? Santiago Claro, Caputo. Milei Emperor ¿Habías siempre escuchado tiene esa alguna figura relacionada con los emperadores. ¿Querés que Esta- te lea? Porque estaba Milei Emperador antes, ahora No está sé Milei si es, Emperor. ¿Sabes que no sé si No es? sabemos No si es. sabemos, ¿Sabes pero... que Me da la ilusión de que no es. Me parece lo mismo, que no es, El- por estilo de escritura. El de verdadero las problema es el anteriores. armador choripanero, en teoría hablando de pareja, que ya lo contamos, y todos sus secuaces Sí, pelotudos. él es más alegórico, Es ¿no? más, sí, Más- le busca la vuelta. Cuando en Sí, vez de más- decir en vez de decir la palabra con P que aparecía ahí, usa una con M que no está bueno usarla. Mete un pero poco usa más de esa. épica, ¿no? Ah. Un poco. Fantino malo. también Estaba re salió. caliente Fantino. Estaba Re caliente caliente. Fantino. Y bueno, obviamente que todos sabemos cuál es el alineamiento político de Fantino. Así que es una voz escuchada, mira. Esas hay que decirlas cuando uno realmente las siente y las ve. Y yo la vengo viendo a esta hace tiempo. Y tengo también información. No todo es dramático. Y esa idea estúpida te mandan a decir, no es así, muchachos. Es la fácil esa. Hay un muchacho en redes sociales que a mí me ha dado duro y parejo para que tenga y guarde, que se llama Traductor Te Ama. No lo conozco, no crucé una puta palabra en mi vida, pero a él tampoco. A él lo han criticado, lo han pegado duro y parejo porque a él le mandan a decir, a pegarle a... No, nada, no. Es un tipo que tiene en la cabeza algunas cosas que no le gustan y las dice. Al igual que digo yo esto. Yo se los adelanto esto, se los cuento, se los aviso cómo creo que va a terminar. Por ahí no termina así, yo creo que va a terminar así.
Yo creo que Patricia Burrich quiere la silla de Guillermo Francos o quiere un lugar en el gabinete. Por ahí me equivoco, pero para el gobierno, esta vendida de humo diaria, a muchos les tiene las pelotas como 2 pelotas de básquet. Le paso la pelota a Agustín, por ahí no coincide conmigo, o sí. Después pasamos a hablar de pareja, que ahora resulta que no le gustan los tuiteros. Fernando, te escucho. ¿Lo conoces a Sebastián Pareja? No, no lo conozco, pero hay varias cosas que me gustaría decir. La primera es que yo creo que los que estamos por el cambio tenemos que estar juntos. Tenemos que estar juntos. La Libertad Avanza y el PRO, y yo he abogado permanentemente por esa unidad, y también dentro de la Libertad Avanza, esto es un chisporroteo habitual en los cierres de lista. Ya está, vamos para adelante y tratemos de estar juntos. Me parece eso lo primero. Segundo, no me quiero meter en la interna de la Libertad Avanza, pero me parece que hay que reflexionar sobre cuál es la verdadera situación. La Libertad Avanza no solamente es un grupo político, un partido político nuevo, sino que es un partido político que ha tenido un éxito completamente desusado con respecto a sus medios. Es decir, arrancó Milei con la hermana, con Caputo, con Diego y Gordos Tuiteros, como dice Fernando Pedrosa, y le ganaron las elecciones a todo el aparato político. Entonces eso crea una oportunidad, la gente votó ese cambio, pero también crea dificultades. Después tenés que salir a buscar los funcionarios, tenés que salir a buscar. Entonces, la verdad que estar repasando ahí con la lupa las listas, me parece, aparte porque escucho esta crítica sobre todo de la peronización. Está bien, a mí no me gusta Scioli. Lo que he dicho de Scioli está ahí en las redes, lo pueden buscar, y no me gusta que sea el secretario de Turismo, pero es un secretario. Y si vamos a empezar para atrás, nosotros en Cambiemos tuvimos un ministro de Cristina que pasó de un gabinete al otro directamente, y yo seguí apoyando. Y Sebastián Pareja, al que están criticando tanto porque mete al peronismo, fue funcionario nuestro. Nuestro armador claro, en la pero provincia. Juntos por el Cambio. Déjame terminar. Perdón, Rogelio Frigerio, ¿no? El ministerio de Rogelio Frigerio. El límite era el kirchnerismo. Según siempre dijeron, en el armado de listas, un peronista hubo y habrá, pero no un kirchnerista. Mira, esa diferencia. Límite a vos te representa algo, ¿no? Yo esa diferencia me sigue. A mí cuando me vienen y me dicen, no, pero el peronismo y el kirchnerismo son 2 cosas diferentes. Muy bien. ¿Cuál es el partido peronista y el partido justicialista? Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. En la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del país, presidente Máximo Kirchner. Entonces me parece que comerse la píldora de que el kirchnerismo es una cosa y el peronismo es otro, es un error. El peronismo es el peronismo, tiene infinitas mutaciones y una fue el kirchnerismo. Punto. Bien. Entonces, en nuestro armado, el que armaba la provincia de Buenos Aires, no, para nosotros, era un peronista, Monzó, que después fue presidente de la Cámara de Diputados. Jefe político de Pareja. Yo podría hacer una lista enorme, no quiero ser injusto, de peronistas que hay y Frigerio, en mi bloque. Y Frigerio también. Entonces, acá para decir yo no estoy de acuerdo en que ha cambiado la polaridad. Para mí la polaridad sigue siendo cómo salimos del esquema peronista y de todas la corrupción, los modelos económicos cerrados, etcétera. Pero el problema es qué definimos como el peronismo. Porque si no, vos cuando armás un partido nuevo, inmediatamente vienen muchos, algunos con buenas intenciones, otros con buenas intenciones, algunos son peronistas, otros son radicales, otros vienen de otro partido. Le pasó al PRO cuando arrancó, por eso tenemos tantos. Bueno, de hecho, los que fueron a la lista con pasó Pareja, por el peronismo también, ¿no? Para mí el peronismo, pues déjame definir al peronismo porque cuando yo digo dale que tengo que pasar al siguiente tema. Rápido digo. Frase de Perón, solo la organización vence al tiempo. Perón era más institucionalista de lo que creen. Nada más que no querían las instituciones republicanas, querían las instituciones peronistas. ¿Cuáles son las instituciones peronistas? Las que reproducen el modelo peronista y les permiten llegar. Y son los aparatos y las organizaciones políticas. Es el Partido Justicialista, en primer lugar, la CGT, los gobiernos feudales del norte, las baronías del conurbano, los movimientos piqueteros. Yo a todo ese arco lo veo en absoluto retroceso con este gobierno. Han perdido poder, siguen perdiendo poder y no veo ningún pacto porque todo ese peronismo sigue votando en contra de todo lo que presenta el gobierno, sigue pidiendo juicio político al presidente, sigue pidiendo comisiones investigadoras. Así que no veo ningún pacto y me parece que oponerse al peronismo es oponerse al aparato peronista. No ir persiguiendo macartistamente uno por uno pidiéndole un certificado de no peronista. Porque si hubiéramos hecho así, nos hubiéramos quedado con la mitad del PRO. Déjame meter un
tema, por favor. Perdón. Un tema, si no. Perdón. Me gustaría dar un cierre. Espera, que me están matando. Dale bola, Guada, dale bola, Guada. Se me revela la mesa. No, Así no se puede. Quiero meter el tema que vos querés presentar. Estoy ávido de contarlo, Guada. Decí, vos vas a hablar de lo que Por supuesto. del tema que sigue. Me imagino, porque el límite es el kirchnerismo, el límite también es la corrupción. Y, por supuesto, alguien que no puede justificar su patrimonio es la familia Kirchner. Máximo, ya Cristina está condenada, bueno, Máximo y su declaración jurada y su patrimonio que excede lo imaginable, ¿no? Lo que uno puede llegar a visualizar cuando piensa en dinero. Esto que está viendo ahí, Guada, es el último patrimonio declarado a Máximo Kirchner. 8.300 palos. 8.300 millones de pesos. Alguien que fue diputado de la Nación no tenía por lo menos un empleo formal, salvo administrar la fortuna familiar y las propiedades a través de una empresa que también está cuestionada por la justicia como los Sauces Sociedad. Te cuento algo para que se entienda el contexto. En general, los mejores inversores del planeta nunca han ganado más de 15-20% por año. No existe. Ni Warren Buffett lo ha logrado. Y ahí estamos viendo, venimos para que tengan en la cabeza de hablar de que acaba de declarar 8.300 millones. Ni Jeff Bezos se animó a tanto. Nadie ha logrado ganar lo que ganó Máximo con solamente la revaluación de su activo. Revaluación. Dijimos 8.300 palos, mirá lo que había declarado antes, para que se entienda. Claro, ¿de dónde no hay venimos? Que justifique este incremento, directamente duplicó su patrimonio. Esto, ¿no? Es la declaración que le corresponde presentar como diputado nacional. Claramente. Mirá. Esta es la anteúltima, 4.700 millones. Ahora tiene 8.300. ¿Cuál es el incremento? 76% de una declaración jurada a la otra. Un maestro. Mira, ahí lo tenés en dólares. Tenía 3 millones de dólares, ahora tiene 6 millones y medio. Esto aparece mucho en la política como justificación. ¿Cuánto se explica o lo explica por inflación? No, por eso. Un pedacito. Pero después se revalorizaron activos, se revalorizaron inmuebles. A tipo de cambio oficial, la declaración jurada es de 2.900.000. Inmuebles que nunca se declaran valor real en una declaración siempre jurada. Siempre es el valor fiscal, sabemos, pero igual, a ver, los inmuebles, digamos, no se duplicó el valor de los inmuebles, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Mirá. 1,5 millones, ¿no? ¿Estamos hablando? ¿O 1.500? No, 1.500. Por eso te digo, o sea. Tantos números me pierdo. Estamos hablando de propiedades, ¿viste? ¿no? Claro. Vislumbrar esta cantidad de plata toda junta, no sé cuánto en volumen, ¿no? Porque más allá de que estos muchachos se manejan con el peso, ¿no? Y con los bolsos. ¿Cuánto ocupa de volumen esta cantidad de billetes? Ahí estamos viendo. Yo creo que ni Constantini tiene ese patrimonio. Ahí estamos hablando parte de los sauces, lo que estamos viendo, estamos hablando parte del patrimonio. Creo que hay un informe de la Nata para que compartamos, Guada. Sí, claro, bueno, sí. Quien habló sobre todo de los sauces fue la Nata, ¿no? Gran la Nata, que me hubiera encantado que estuviera presente para ver todo esto. Mirá. Tiene 24 suites de 40 metros, 10 suites de 50 metros y 4 master suites de 90 metros, distribuidas en 5 casas que recrean la arquitectura de las casas patagónicas. Por el medio del terreno pasa el arroyo Calafate. Bueno, construyeron en tierras fiscales, compraron tierras fiscales, siendo ya Néstor intendente de Río Gallegos. Le vendieron a sus empresarios amigos tierras fiscales a valores irrisorios, 7 pesos la hectárea, por ejemplo. Increíble. Tierras que tienen un valor geopolítico, estratégico, muy importante, que tienen acceso a glaciares, a reservas de agua dulce mundiales. Bueno, todo eso rifaron y entregaron la provincia de Santa Cruz. Principal terrateniente de la provincia de Santa Cruz es su amigo personal Lázaro Báez, y si no es Testaferro también. Todo es poco lo que se puede decir, ¿no? Acordate, ahí mira, ahora lo que estamos viendo es esto Sotesur. Este es el otro hotel que tiene 50% que tiene. Ese hotel está sobre una loma en el Calafate con una vista privilegiada. Ahí, a ver, mira, tenemos un tape. Jueves 5:30 de la tarde, estamos llegando al Calafate, el lugar en el mundo de la presidenta Cristina Fernández. En esta ciudad los Kirchner no tienen ni uno ni dos, tienen 3 hoteles. Según esta denuncia,
provincia, buena parte del dinero que Lázaro recibía por la obra pública volvía a la Presidente con el alquiler de habitaciones. No está de más recordar que Otesur, la empresa de Cristina que no presenta balances, es la accionista del hotel. Ya que hayan hecho todas estas compras siendo gobernador Néstor Kirchner de la provincia, ya era un escándalo. O sea, es indefendible, no hay ningún tipo de defensa, una incompatibilidad, ponele que no había corrupción, incompatibilidad de conflicto de intereses, 100%. Acordate, Guada, que todo esto empieza con la famosa ley 1050 y el matrimonio Kirchner ejecutando viviendas, empezaron a quedar con plata, después lo ponen a Lázaro de testaferro, de presunto testaferro, que ya está casi comprobado, y termina hoy con que la causa vialidad tienen que devolver 500 millones de dólares. Por una causa. Como cuenta Brunito siempre, ahora el 13 de agosto es el límite para que... Pero ahí, si puedo decirlo, ligado con lo anterior, ahí también hay un sector de apoyo permanente del peronismo, de la regeneración del peronismo, que es un sector empresarial, que está dividido en dos grandes grupos. Uno, los que cazan en el zoológico, y los otros son los que expertos necesitan el en mercados proteccionismo. regulados. Sí. Entonces, y los que viven del Estado. Cortó directamente con toda la obra pública financiada desde el Estado. Tiene que financiarse por el privado para evitar que ha sido una fuente de corrupción que va directamente, porque Lázaro Báez participa justamente de la corrupción de la obra. Ahí tenés otro núcleo de reproducción del poder peronista con el que este gobierno ha combatido directamente. ¿Le preocupa a la gente todavía la corrupción, Viviana? Bueno, hoy lo que pasa que, a ver, depende a dónde pregunte. La provincia de Buenos Aires, la seguridad. No, la seguridad. Seguridad, economía, y después viene corrupción. Sí, y la seguridad, y por eso es estratégico que hayan elegido en la tercera sección electoral justamente un excomisario que va a liderar el discurso de la seguridad. ¿Quién le va a...? Claro. Y después también, y acá también es interesante, porque el kirchnerismo, por ejemplo, no gana una legislativa del año 2005 en la provincia de Buenos Aires, ¿no? El tema de la corrupción, bueno, a ver, a nivel nacional uno puede también hacer un parangón respecto de en qué momento salió, qué sé yo, en el gobierno de Menem, el tema de la corrupción, cuando las cosas empezaron a caer, ¿no? Claro. Exacto. Siempre ustedes lo que dicen es, siempre son los mismos, más o menos los mismos temas, porque nunca se resuelven en Argentina: economía, corrupción, inseguridad, salud, educación, pero siempre va variando el orden en el que están. Bien, cuando la economía está bien, la gente se olvida de la corrupción cuando empieza a apretar el bolsillo. Estos chorros que no gobiernan. O sea, alguien que te llena el bolsillo, le perdonan la corrupción, y cuando la cosa empieza a estar difícil, ahí te empezamos a cuestionar todo. No, pero este gobierno, digamos, no tiene problemas de corrupción. Lo que yo quise decir es que un poco, primero tiene una gran narrativa respecto del kirchnerismo, ahí, porque bueno, estamos hablando siempre de la misma familia, entonces el gobierno vuelve a traer, digamos, para sí el recordatorio, lo mismo cuando te habla de la inflación. O sea, esta es una sociedad antiinflacionaria. Entonces, no se puede hacer política hablando de inflación o hablando de economía indexada, como era el modelo del kirchnerismo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tiene dos ganancias bien claras el gobierno, pero también respecto del tema de la corrupción. Bueno, no, hoy hay, por ejemplo, primordialmente la provincia de Buenos Aires, obviamente está el tema de la seguridad. La seguridad, ¿no? O sea, eso está clarito. Eso, desde la punta hasta la otra punta del conurbano, es el tema de la seguridad. Clarísimo. Bueno, legislativas en octubre también. Recuerden que los que vivimos en provincia de Buenos Aires vamos a votar 2 veces, como en otras provincias también del país. Septiembre, autoridades legislativas locales, y en octubre, senadores nacionales. Sí, con una particularidad también es que va a estar cerrándose el periodo para presentar tanto frentes electorales como listas a nivel nacional cuando estemos en el medio de la campaña bonaerense. O sea, por si ya había confusión con la elección bonaerense. Senadores en realidad no. Provincia de Buenos Aires no elige senadores. No elige senadores, pero ellos van a estar cerrando las listas nacionales en todo nivel, en el medio de la campaña bonaerense. En Ciudad de Buenos Aires sí es una de las 8 provincias. Recordemos, el Senado se renueva de a tercios. 8 provincias van renovando en cada periodo electoral. De las 8 provincias, o en realidad también se le suma la Ciudad de Buenos Aires, aparece la Ciudad de Buenos Aires, en algunas en las que el gobierno ya empieza, sobre todo en las que vota Senado, a tejer algunas alianzas puntuales. Por ejemplo, Entre Ríos han habido diálogos con el gobernador Rogelio Frigerio, lo mismo en Chaco, que también vota senadores con el gobernador Esdero. Encaminadas, me dicen, esas 2 alianzas puntuales, pensando en los puestos para el Senado, pero
otra de las que elige senadores es ni más ni menos que Ciudad de Buenos Aires. Recordemos, se renuevan las bancas de, María Recalde, que sería nuevamente el candidato del kirchnerismo, todo indica eso por ahora en las negociaciones, y de lo que era Juntos por el Cambio, vos fijate que no ha quedado ningún PRO directamente alineado hoy, porque se renueva Martín Lustó por un lado y renueva Guadalupe Tagliaferri, alineada con Larreta. Es decir, lo de Juntos por el Cambio nada está ni cercano a Libertad Avanza, por eso tiene peso específico lo que va a pasar en el Senado. Va a ser Patricia Bullrich la nueva némesis de Victoria Villarruel. Va a ser Patricia Bullrich primero la candidata a senadora por la Libertad Avanza. Uno entiende, ahora nos dirá Viviana si las encuestas respaldan esto, pero que la Libertad Avanza de mínima un senador va a meter. Hay que ver cómo se Si eso es así, no hay acuerdo con el PRO. Claro, si es uno solo es porque no hay acuerdo con el PRO. Digamos. Patricia, ya está. Bueno, eso puede llegar a complicar también la posibilidad de un acuerdo con el PRO, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué repasamos esto? Va a ser senadora seguramente Patricia Bullrich porque va a ser la candidata y la Libertad Avanza va a meter de mínima un senador. Esta es la famosa línea de sucesión presidencial hoy. Javier Milei, lo sigue por supuesto la vicepresidenta Victoria Villarruel, aparece Bartolomé Abdala, el presidente provisional del Senado, senador por San Luis, Martín Menem en la Cámara de Diputados, y Horacio Rosati. Ese tercer lugar, el de Abdala, a prestarle especial atención. Porque si entra Patricia Bullrich al Senado, hay mucha especulación con que puede pretender ese lugar. La particularidad es que tendrá que ser votada por la propia Cámara. Veremos cuántas ganas tiene, por ejemplo, el bloque de Mayans de votar a Patricia Bullrich, cómo se termina acomodando, pero cuántas ganas tiene también Victoria Villarruel. No, eso te iba a decir, Manu, está claro que ninguna. Patricia Bullrich suelta en el Senado contra Victoria Villarruel presidiendo la sesión, va a ser una guerra fría. Va a ser una guerra. Terrible. Va a ser una guerra terrible. Algunos en el Senado cercanos, más o menos cercanos a Villarruel, me decían, la quiero ver a Patricia Bullrich cuando entre al Senado con esta guerra que seguramente se va a desatar. Recordemos, el último cruce, esto en el entorno de Villarruel, algunos decían eso, Patricia la va a pasar mal en el Senado, le va a llegar hasta el café frío. Decía alguno por ahí, un poco, por supuesto, una chicana, pero se viene una guerra que se destapó en definitiva con el último cruce a partir de estas sesiones del Senado de las que hablábamos al principio, con derrota legislativa para el gobierno, con ese cruce donde le recordó su pasado. Digamos también que Patricia Bullrich se bancó el caso Maldonado y la operación de varios meses. Me parece que el café frío no le va a hacer demasiado. Claro, tal cual. Que además, guerra que ya viene de hace rato cuando Patricia Bullrich se quedó con las áreas de gobierno que le habían prometido a Victoria Villarruel. Recordemos el momento que Victoria cuenta que ella se iba a ocupar de defensa y seguridad. A ver. El derecho, como ha quedado modificado a raíz de la década del 70, a raíz de la doctrina de la década del 70, en lo judicial, ¿sí? O sea, en la doctrina y en la jurisprudencia, hoy por hoy hace plausible a un militar de que si repele ese tipo de delitos contra un civil, va a ser plausible de una condena por asesinato y no por enfrentamiento. Entonces, me parece que tenemos que entender que el derecho se estiró hasta un límite en la República Argentina en el cual hoy, desgraciadamente, estamos pagando las consecuencias también. ¿Te hubiera gustado manejar políticamente defensa y seguridad? Bueno, la verdad, que estás recontra sincera, ¿eh? A ver, quiero aprovechar. No, yo soy sincera siempre, ¿eh? No, bueno, por eso. Como sos sincera, contestame. A mí son dos áreas que me encantan, me apasionan. Por eso te pregunto. Pero no las iba a manejar. Yo lo que iba a hacer era... Yo no iba a ser nunca ministra de esas áreas. Pero yo lo escuché. Lo que iba a hacer, sí, era estar encima de esas temáticas, que son una preocupación de los argentinos, principalmente la seguridad. Bueno, no ocurrió. No ocurrió y eso es parte, del encono entre Villarruel y Milei. Aparte son 2 pesos pesados, ¿sabes? Son 2 pesos pesados. Sí, se viene al Senado seguramente con la renovación de la banca de pesos pesados y en particular si efectivamente ingresa Bullrich y tiene esta pretensión, como algunos plantean en su entorno, de ser presidenta provisional del Senado, tendrá que someterse a la votación del cuerpo. La pregunta para definir a lo que va a pasar, como decíamos, pero que es lo que queda resolver en las entrañas del gobierno, es quién se queda con seguridad cuando Bullrich pasa. La vice, me parece, Manu. ¿Tenés la misma data? No, todos, a mí también me dijeron. Estoy casi en condiciones, y lo voy a decir mirando a cámara como si fuera Fantino, que se queda la vice de la vice de seguridad. La vice de seguridad, la vice de Patricia. No, la vice de Patricia. Se pudrió todo. Me voy, no quiero quedar pegado. La vice de Patricia claramente dentro de la negociación. Alejandra Monteoliva, secretaria de Seguridad Virtual viceministra. Exacto.
Que tiene un perfil bajo y no es conocida, también es un tema dejarla ahí, ¿no? Es alguien que, Patricia, a ver, es alguien del riñón de Patricia Bullrich, que además políticamente no lo va a hacer sombra a la figura de Patricia Bullrich. Entonces, exactamente, pero seguridad es un tema que siempre tiene demanda de presencia y con Patricia Bullrich se cumple muy bien eso. Ella permanentemente está hablando de estos temas y siendo su propia vocera muchas veces. Veremos cómo se cumple esto con Monteolivo. Todo va a formar parte de una estrategia electoral con vistas a octubre. Estrategia que, ¿qué ejes va a tener? Mirá. Lucas Morando, mira, tenemos información exclusiva. Milei Moisés es un escándalo esto. Los mandamientos de Milei. Yo traté de anclarme en la premisa de cuáles son las prioridades del gobierno de acá hasta las elecciones. Y la respuesta que me dan es que básicamente está preparando un relanzamiento del gobierno. Quieren relanzar el gobierno con una serie de proyectos de ley que ahora voy a contar, son 2 o 3. Y hay 2 focos. Milei, para hacer una metáfora, tiene en su despacho 2 papelitos. Uno que es de acá hasta octubre, hasta la elección de octubre, que son muy importantes para este gobierno, pues tiene que meter más gente en la Cámara de Diputados y Senadores y ratificar el rumbo. Y otro papelito que es post-octubre con el plan post-octubre. De acá a octubre, ¿tenemos una placa, Yanni, para compartir? Vamos de acá a octubre. El plan, esto es de acá a octubre. Dice súper ortodoxia en economía, esto suena medio complicado, pero es básicamente lo que están haciendo ahora sin que haya un desvío del plan. Que no se fabriquen pesos, que no se gaste más de lo que generamos, equilibrio fiscal y el tipo de cambio libre sin que se dispare. Hay una preocupación bastante del gobierno porque según el gobierno hay algunos sectores que están tratando de que el dólar se dispare, están ocupándose de eso y van a tratar de contener el dólar. Y potenciar mano dura, no lo puse entre comillas, contra la inseguridad, porque también hay todo un plan que creo que se va a anunciar en una semana que tiene que ver con la seguridad. Es decir, que el dólar no se mueva, que la economía no entre en gastar más, por eso tanta bronca con Villarroel, y potenciar el tema de la seguridad de cara a las elecciones. Esto es hasta octubre. Ahora, una vez que el gobierno atraviese la senda electoral, se viene una serie de anuncios que tienen que ver con todos los que nos están mirando. ¿Qué es? A ver, ¿por qué la elección es fuerte para octubre? Esto es muy simple, porque necesitan darle previsibilidad a los mercados y que el riesgo país baje, lo dijo Manu. Hay mucha preocupación porque el riesgo país está en 700 mangos, necesitan un riesgo país de 500. Esto es lo importante y lo que hay que centrar, que viene reforma laboral, me dijeron que iba a ser la primera. Bueno, esto es lo que ya está aprobado, ¿no? Lo que está aprobado y que tienen que vetar. Exactamente. Acá estamos narrando la bronca que tiene Milei contra Villarroel, que son las 3 leyes que se van a vetar en cualquier momento. Y acá viene lo más importante, que es lo que le va a cambiar en teoría la forma de laburar a muchas personas, que es o el 11 de diciembre o el 15 de diciembre, son 2 fechas, o antes se va a presentar la reforma laboral. ¿Por qué es importante esto? Porque el gobierno está todo el tiempo con el mantra de que tiene que bancar el equilibrio fiscal y para eso tienen que hacer que más gente que hoy no paga impuestos los pague. O sea, entramos, Lucas, que haya más empleo formal. En la famosa segunda generación de la que tanto habló Milei, la reforma de segunda generación. Pero la punta lanza eso es la reforma laboral. ¿Por qué es importante para la gente y para el gobierno? Porque en el momento que haya más gente pagando impuestos, los que hoy pagan más se supone que van a pagar menos. Y eso es un atractivo para las inversiones, para las pymes. Además corríjame, diputado. Y necesitan también que las empresas contraten más personal. Yo quería agregar algo en ese sentido, que es un tema muy sensible ahora, que es el tema de jubilaciones. Argentina tiene 1,4 activos por cada pasivo, cuando lo normal o lo ideal es que sean 4. Por eso tienen que dar vuelta esa ecuación. Si vos agarrás al 44% que está trabajando en negro y los pones a aportar, tenés un 44% más de aporte. Claro, podés bajarle justamente, ahí tenemos una placa. Ahí está. Esta es la segunda parte de la reforma laboral. Bajarle la presión impositiva a las empresas para que generen empleo, ¿no? Y también se reactive la economía, que es una de las preocupaciones del gobierno. Una vez que prospere, si logran meterla, aprobarla y celebrar la reforma laboral, que es gigante, está laburando Sturzenegger. El Consejo de Mayo estuvo reunido por ese tema. El Consejo de Mayo, claramente, pero la verdad que es una reforma con la UIA, con Gerardo Martínez Labuocra, que está buena, digamos, porque es la verdad que hacer que un montón de gente que no pague, que debería pagar, pues están en negro. Este es el tercer paso, después venía la reforma impositiva y después viene la apertura comercial. Esto para mucha gente es muy bueno porque hay un montón de pymes, de empresas que necesitan acceder a bienes que están afuera, que no pueden, y una vez que haya todas estas 2 reformas que están contando, se va a avanzar con esto. Estamos adelantando algunas cosas del plan que tiene el gobierno para relanzar la gestión a partir del 10 de diciembre. Fernando, perdón. Viviana, te quería preguntar, ¿qué pasa con la inflación? Que ya la gente se está acostumbrando a que haya bajado estrepitosamente la inflación
Y entonces después empiezan con otras demandas, ¿no? Que quizás el gobierno, por un tema de plan económico, todavía no puede satisfacer, ¿no? Porque obviamente no se solucionan los problemas de un día para el otro. Bueno, el tema de la reforma laboral me gustó. Hay un 60% que te dice que está de acuerdo con la reforma laboral, ¿no? Eso es un 60%. Es un temón también popular, ¿no? Claro. Claro, sí. Es una de las razones por las cuales también cuando vos vas y vas para atrás y ves la medida que ha tomado el gobierno, prácticamente... diría, hay solamente 2. El resto, todas están, la gente está de ese lado. También consideradas. ¿Qué pasa con el aumento de los jubilados, por Bueno, ejemplo? ahí ese es el talón de Aquiles, pero volviendo a la pregunta que me hacías recién, creo que en estas elecciones el gobierno se apresta a poder ganar con un número que podría llegar a ser positivo, 40%, recordando la legislativa que recordaba recién el diputado. ¿Octubre o provincia estás hablando? Octubre. Nacional. Allí, revalidando obviamente la gestión, sería un buen mensaje para los mercados, también de alguna manera frenando un poco, te diría, el nerviosismo de algunos gobernadores que en este caso, con este toma y daca, lo que están haciendo es, primero, uno, que muchos no saben gobernar sin plan platita, y segundo, muchos están enojados porque todavía no le dan la validación de la alianza, ¿no? Y en ese caso salen terceros. O sea, esa es un poco la situación. Eso después se reacomoda con el triunfo del gobierno en octubre. Y ahí el gobierno puede, obviamente, hacer un relanzamiento con estas reformas que está esperando también el mercado, ¿no? 40%, que es lo que marca Viviana, el gobierno estaría pasando a un bloque de, si no me fallan las cuentas, entre cerca de 90 diputados. Claro. Hoy el gobierno, la Libertad Avanza, que más allá de los aliados eventuales o incluso del alineamiento del PRO, y en el Senado hoy tiene 6, estaría cerca de los 16, 15, 16 por lo menos. Pero avance, ¿no? Va a seguir siendo minoritario, pero es minoritario, pero con la alianza por lo menos se acerca mucho más a ese famoso tercio, claro, a ese grupo de los famosos héroes que el gobierno el año pasado planteó. Ahora, lo que le quería preguntar en particular al diputado es que, bueno, eso será en todo caso de diciembre en adelante. Ahora hay un proceso, sobre todo con los vetos. Usted inminente. Ve que, claro, va a ser en agosto. Esa es otra de las prioridades que tiene el gobierno en la cabeza. Están los votos en las manos para los 87 héroes. No sé si habrá asado o no en Olivos esta vez, pero... In Franco we trust. Francos. Todo va a depender de la rosca. Claro, porque encima lo tenés a Santiago Caputo enojado, hay ¿no? mucho ruido político, está claro. El gobierno es razonable que la Libertad Avanza, que llegó con a la presidencia de la Nación sin tener una estructura política, arme su estructura política. Ahora, cuando vos armás una estructura política, todo el mundo se pone incómodo. Los gobernadores de la provincia se ponen más incómodos todavía. Entonces, hay toda una serie de dificultades objetivas, sumadas a algunas subjetivas, que hacen que en este momento la situación no sea fácil. Está también abiertas negociaciones con los gobernadores. Vamos a ver qué pasa. Claro, el electoral seguramente juegue con los gobernadores. Mariano, como el más joven de la mesa y libertario de pura cepa, ¿qué les contestás a amigos tuyos que bancan a este gobierno, que no son quizás fanáticos, no son muy politizados, pero dicen, che, yo los banco, pero no estoy llegando a fin de mes y a mí no me aumentan, digamos, mis condiciones laborales no mejoraron, mis condiciones de consumo no mejoraron? Bueno, ¿qué le decís a esos? A ver, lógicamente con la baja de la inflación y con una inflación prácticamente planchada, va mejorando la economía mes a mes. Yo no tengo ninguna duda que esto va a seguir creciendo y es que esto a partir de octubre, además, con un triunfazo electoral del gobierno, no tengo ninguna duda, yo creo que más todavía del 40%, va a hacer que baje el riesgo país y que se acomode mucho más la economía, ¿no? Estos meses que vamos a estar viviendo de cara a la elección, todo lo que es la casta política va a intentar vulnerar el equilibrio fiscal, va a intentar vulnerar la economía, no creo que les vaya a salir y sin lugar a dudas que estamos cada día mejor. Mis amigos y toda la gente que conozco vivió lo que es el kirchnerismo, vivió lo que era el 20-25% de inflación en un mes y ahora que cada vez que vas al supermercado las cosas están igual, bueno, es un avance. Claro, pero quizás el que gana un sueldo que no le están aumentando al ritmo de lo que fue, no ahora la inflación que bajó mucho, sino sobre todo ese subidón que hubo en diciembre con la devaluación. Entonces, ese 20% no lo recuperó. De ahí parte, digamos, una gran demanda, ¿no? De la población. Son cosas que, por supuesto, tardan en acomodarse, pero que se están acomodando. O sea, lo importante es el rumbo que se está tomando, más allá del dato puntual en el que estemos hoy en día o en el que esté ciertas personas hoy en día, es
cómo viene la trayectoria. Está creciendo la economía, estamos paciencia hacia arriba. les pedís, básicamente. Y es paciencia porque se están viendo esos resultados. Claro. ¿no? Me Porque, dice que sí, Viviana. No, claro, porque me preguntabas lo mismo y no te respondí. Creo que en esta al gobierno le van a pagar justamente la estabilidad de la economía en estas elecciones, quiero decir. Claro. No le estarían pidiendo Todavía el en estas resto. elecciones, No, claro. porque es una valoración. Esto es una sociedad antiinflacionaria, por más que durante muchos años nos han hecho creer que no. Y teniendo en cuenta que vos planteabas lo de los jubilados, aparece como un tema Sí. en la consideración complejo. ¿El veto le puede tener un costo, digamos, al gobierno en términos Y de imagen? no se lo generó cuando lo consiguió, ¿no? O sea, más allá de obviamente esta cuestión muy débil que ha tenido el gobierno durante todo este tiempo, hay que mirar que la verdad que no le fue mal en el Congreso, ¿no? Porque la ley base es ganancia, los vetos. Y creo que la característica justamente de este nuevo electorado es ese. Es un electorado que no es fanatizado como vimos en otros momentos de la historia política, sino más bien es un electorado que está con este gobierno porque apoya el rumbo económico, pero tiene algunas cuestiones que también critica. Eso no quiere decir que no le saca el apoyo. Claro. Por eso está y sigue teniendo 52 puntos. Eventualmente le ordena la oferta Bien. y la oposición. Claro. Bien. Quien ha tenido apoyo, por lo menos para irse a Suiza, estando procesada por la justicia, sí, la concejala está feliz. Todo el mundo está feliz. Falta Claro. Yuya cantando acá porque está feliz porque está en Suiza. Cumpa, mientras vos estás ahí viendo... Transpirando la camiseta. Sí, viendo si tenés agua, si tenés gas. Venezuela, nunca Cuba. Si tenés nunca... un asfalto, si Nunca tenés Mar de Ajó. que no te llueva porque no podés entrar a tu casa. Ella está en Suiza. Eva Mieri, la concejal tirabosta. ¿Qué hace en Suiza? Hay un congreso de la ONU de Derechos Humanos. Dios. Ella pidió la autorización correspondiente, teniendo en cuenta que está atravesando un proceso judicial, estuvo detenida, fue después por un fallo de Cámara liberada, más allá de que la investigación sigue, por supuesto, en manos de la jueza Sandra Arroyo Salgado de San Isidro, y ella pidió la autorización correspondiente que se le entregó para viajar a este congreso de Fue los autorizada derechos humanos. por la jueza Arroyo Salgado. Claro. Recordemos cuál es la acusación que le cabe y el procesamiento a la Que concejala. repasemos Sí. los delitos que se le imputan de vuelta a través de la investigación de la jueza Sandra Arroyo Salgado, atentado contra el orden público, todo esto marcado en lo que pasó en la casa de Espert, esas imágenes quedaron registradas, amenazas agravadas, incitación al odio por razones políticas, falsificación de numeración de un objeto registrado y malversación de caudales públicos a raíz de la camioneta que se utiliza. ¿Esta chica no es la que va a ocupar el lugar de Mayra Mendoza? Es la próxima intendenta de Quilmes. Próxima intendenta de Quilmes. Va a ser tu intendenta. ¿Vos sos de Quilmes? Yo soy vecino de Quilmes. ¿Te va a gobernar Mieri? Soy votante de la tercera, claro. Mirá. La Efectivamente. intendente de Tiracaca. ¿La votarías? Va a ser... No, igual no va a ser intendenta por votación. No, ya sé, pero digo, ¿la votarías como intendenta salvo hace rato que no por voto este arreglo con intendente de Mayra Quilmes. Mendoza? Ah, no vas a votar. Hace rato que no reconociendo votamos. un delito El en último que cámara. voté fue Martiniano en su primera gestión. Desde que veías a Floricienta. Después no voté más a ninguno, ¿no? Tan malos son los candidatos que ni siquiera querés ir a votar. Imagínate, antes del bar, no importa. Claro. Está bien, pero va a ser intendenta, es una Sí, persona importa. importante. Pero va a ser intendenta, claro, va a ser intendenta. Atención ahí, porque hay muchos que plantean Mayra Mendoza, candidata en la tercera sección electoral, va a... Ser testimonial, va a- claro. No va a ser No, por testimonial, eso, va a ingresar por eso. al Congreso, porque en tercer lugar está todo dado, sería una catástrofe absoluta para el peronismo que no ingrese un tercer candidato. Va a ingresar y va a dejar el interinato de Eva Mieri. Atención, porque ya hay muchos planteando en el entorno a Mayra Mendoza que ella no tiene pretensiones, pase lo que pase con la definición de las reelecciones de indefinidas o no de intendentes, no tiene intenciones de ir por otro mandato. También hay que poner un asterisco ahí, que hay muchos prestando la atención a esto particularmente. ¿Se acuerdan? Ya pasó en la gestión anterior que le habían encontrado un truquito varios intendentes, es decir, no completo la gestión, renuncio antes con menos de la Claro, y mitad no de me lo mandato. cuentan como un mandato. No me lo cuentan como mandato completo, puedo ir por... lo hicieron de un lado y del otro, de Ahora todos los es todo colores trampa. políticos. Ay, Dios, es todo trampa, sí. También esa puede ser la situación de Verónica Magario. Porque- Verónica Magario. Esa vicegobernadora. Bueno, Esa pero vicegobernadora. que está bien. es un escándalo, claro. No, porque bueno, No, digo, a ver, es un escándalo. Podría ser si vos Yo creo que renunciás iba a en redimir, diciembre, Podría si ser vos gobernadora, decís. Si vos, claro, Porque el Si vos vicegobernador no renuncias- puede ser gobernador. exactamente. Bueno, y que Después te de vas a dos quedar mandatos, en ¿no? el Senado tocando la campanita, digamos. Esto es mucho más interesante. Ellos mismos dicen si que vos, va a asumir Magario, o sea que...
Sí, bueno, por eso. pero eso le daría la apertura para una precandidatura 2027 a gobernación. Anticandidaturas testimoniales, porque es una vergüenza. Lo que es una vergüenza también es que los concejales que ganan muy bien, y ahora te vamos a contar cuánto ganan, ni siquiera van a trabajar, por lo menos sesionen, sean del partido que sean, cobran lo que cobran, por lo menos vayan a sesionar. Mirá, tenemos una denuncia de la concejal Albacete, que estuvo acá de La Libertad Avanza de Quilmes. Mirá lo que cuenta. Porque a los kirchneristas les importa más la política que el pueblo de Quilmes. Hoy tampoco hubo sesión en el Consejo Deliberantes. Hoy tampoco hubo quórum, porque el bloque de concejales de Mayra Mendoza otra vez no vino a trabajar. La política está por encima tuyo. Acordate cuando tengas que votar. ¿Cuántas veces sesionaron en el Consejo Deliberante de Quilmes? Porque no van, bueno, el de Bahía Blanca, que tendrían que estar sesionando todos los días, habían sesionado en el primer semestre del año 3 veces. Hay como un promedio de 2, 3, 5 veces como mucho. Sí, sí, exacto. ¿Cuánto gana un concejal? Mira, un senador, porque gana casi como un senador. ¿Cuánto gana un concejal que cada uno, o sea, los concejales tienen su laburo aparte, cada tanto sesionan? Eso está mal, pero funciona así, digamos. Funciona así, no es un trabajo full time, ni muchísimo menos. No llega ni a trabajo part-time tampoco. 2 millones de pesos gana un concejal de Quilmes para hacer que no sabemos. Hasta ahora, como bien dice Lucas, el promedio de sesiones en todos los ámbitos provinciales, nacionales, provinciales y municipales. Yo creo, de verdad, Guada, razón de 3 por momento, y lo digo con recontra respeto democrático, y perdón por el diputado, hay que cambiar la forma en que elegimos a nuestro representante, porque no puede ser que sigan brotando los cargos y en 2025 haya 1.100 candidatos a concejales, que la gente no tiene ni idea que claramente, ¿no? 100. Mar del Plata, en realidad, General Pueyrredón, en las listas ahora que se presentan para concejales son 18. Por eso, bueno, claro. 18 para 12 bancas. 18 listas. Yo me alegro que se ponga finalmente. Está muy bien toda la crítica a senadores, diputados, está perfecto. Banco. Ahora, es hora que se ponga la lupa sobre las legislaturas provinciales y las municipales. Sí, bueno, yo recuerdo una vez que habían hecho la tabla de la corrupción. Una vez habían hecho la tabla de las dietas de los diputados provinciales y habían puesto ahí la de los diputados nacionales. Y había solamente 3 provincias que estaban por debajo de nosotros. Aparte, una las otras 20 estaban por arriba. Una opacidad absoluta. Andá a tratar de averiguar cuántos asesores hay en cualquiera de esas legislaturas. No, olvídate. Y la de la provincia de Buenos Aires es la peor de todas. ¿Cuánto le duelen a Manu como residente de Quilmes los concejales K? ¿Cuánto salen por mes los concejales K? 24 millones de pesos por mes, solamente los 12 concejales K. Perdón, pero cobran menos que los otros, no entiendo. No, bueno, pero estábamos a raíz de que estamos hablando de todo este arreglo de la sucesión de Eva Mieri, que es concejal. También una gran parte del problema es que los argentinos hemos votado con irresponsabilidad, diputados, senadores, concejales y todo, con mucha superficialidad, y hemos tenido eso. Si vos le das, por ejemplo, un ejemplo rápido, si vos le das el manejo del Senado argentino desde el 83 hasta ahora, el peronismo, creás un lugar de veto de cualquier ley de reformas, como por ejemplo la reforma laboral, que fue vetada por el Senado en los años 80, la famosa ley Muchi y Alfonsín, y le das al Senado la capacidad de designar al peronismo la capacidad de designar a todos los jueces. Y después te quejas de la justicia. Así que mejoremos todo. ¿Quién paga ese viaje de Eva Mieri? No, la verdad que no lo sé. No tengo... Estaría bueno que averigüemos, porque me imagino, pleno verano europeo, los pasajes a Europa deben estar caros. Sí, le pitaron. Siempre dicen lo mismo. Sí, claro. Bien, me dabas el pie, Fernando, con el tema del Senado, porque volvemos a la furia total con Victoria Villarruel, pero en este caso por un elemento nuevo que se sumó en las últimas horas. ¿Con quién estuvo Victoria Villarruel? ¿Con quién se reunió? ¿Con Gerardo Zamora?
el gobernador de Santiago del Estero, estamos hablando de eso. Ustedes tienen que pensar la figura de Victoria Villarroel como la lee el gobierno, no importa lo que pensamos nosotros, que cada vez que da un pasito es para molestar a Javier Milei. Creo que tenemos un tape para compartir. Sí, ¿parece? a ver. Bueno, muy contenta de estar en Santiago del Estero. Es una visita breve, pero en el futuro seguramente voy a venir. Y principalmente es darles un mensaje de federalismo, de reconocimiento a la ciudad más antigua de nuestro país, que pronto va a cumplir su aniversario en 4 días. Así que muy contenta de estar acá. Conversamos con el gobernador, con su gabinete y bueno, desde la ciudad de Buenos Aires, desde el Senado de la Nación, que es la Casa de las Provincias, el reconocimiento a Santiago del Estero, y espero poder volver con más tiempo para conocerlos más profundamente y poder conversar con más tiempo de... Venía de estar en Catamarca el fin de semana también. Claro. Claramente está con su agenda propia, ¿no? Sí. Vendiendo Victoria, humo, ¿no? Victoria Villarroel, vendiendo ahora humo. Sí, claro. Vendiendo humo en las provincias, humo, sí, por dice supuesto. el representante de la Libertad Avanza de la mesa. Con esto fuerte, con Por fuerza. supuesto, a ver, Villarroel está vendiendo humo por las ¿Por qué provincias. vendiendo no sé. humo? Porque, no sé, le gusta hacerse, ¿no? La súper argentina, que el poncho, que esto, que el otro, cuando la verdad que después llora por los viajes del presidente que sí consiguen inversiones, que sí consiguen cosas importantes, y ella va a pasear por las provincias y hacerse, no sé, la patriota. ¿Pensás que ella está haciendo impulsando su propia candidatura con vistas Es a que ver quién la vota, 2027? ¿no? Por ahí la vota Mayans, por ahí la votan sus nuevos amigos. Picante, Marianito. Viviana, decías, esta pelea que nos trae malos recuerdos a todos, que vemos vicepresidentes peleándose, nos ha ido mal siempre que se pelearon los vicepresidentes con los presidentes. ¿Vos decís que no hace mella por ahora en el electorado de la Libertad Avanza? No, o sea, la que pierde es la vicepresidenta, Sí, no hace mella en el presidente. Y bueno, yo decía, En para el mí, sello del partido tampoco. No, para mí es Victoria Villarroel es como una snob política, ¿no? O sea, está tratando de ser algo que no es. Y lamentablemente es el karma de los argentinos, esta lucha y esta pelea de un vicepresidente con un presidente, ¿no? O sea, el electorado mileísta en realidad lo que hace es castigar a Villarroel porque se cae en la imagen estrepitosamente cada vez que obviamente están estos ruidos con el presidente de la nación. El rumbo lo marca el presidente y el acompañamiento de la fórmula es hacia eso, ¿no? También recordaba la visita que hizo a Tucumán, ¿no? Ya que estaban hablando de Santiago del Estero, que hace poco que fue justamente Villarroel ahí, y ahí hay un tema, porque ahí la Libertad Avanza está en crecimiento. Es una de las provincias en donde justamente tenemos un peronismo que hace 26 años gobierna, que parece que es algo que era imposible de romper. La Libertad Avanza tiene una muy buena marca en este momento, y el gobernador Jaldo, por ejemplo, se quiere presentar a testimoniales. Y el 56% de la gente está en contra de eso. No sabe qué hacer para retener la provincia porque sabe que le crece la Libertad Avanza, ¿no? Bien, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, diputado Fernando Iglesias. Muchísimas gracias, siempre un placer. Mariano, un placer. ¿En qué próxima fest vas a estar? Bueno, el Derecha Fest viene a Buenos Aires, ahora en octubre, así que estaremos ahí. Después, ¿En plena campaña? Donde me invitan siempre me divertí. ¿Vos pagás la entrada, no? Me invitaron en condición de figura pública. Figura pública, me dicen cállate, figura pública. Me lo dicen por la ¿Se le pagan a los oradores? ¿A los oradores? No, no fui orador. Pero lo sabés, digamos, estabas ahí, sos cercano a muchos. No, la verdad no tengo idea. No sabes. Yo les pagaría, la verdad, son buena gente. Para mí tiene que hablar Manu para convocar. El próximo. ¿Te imaginas? Claro, bueno. No, Los llevamos de invitado. Aplaudí y me voy. Van a ser, los quiero ver entrenando. Entrenando. Sí, por supuesto. ¿Cuándo es la pelea? En diciembre. ¿Hay fecha? No hay fecha en Francia. Bien. Bueno, nos vamos a una pequeñísima pausa, quédense, se queda Manu, se queda Manu, lo miro a Lucas, se queda Lucas, lo miro a Manu. Ya venimos, gracias Viviana, también. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Diego Seitman. El mismo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? No soy Johnny, por si te confundiste. Está a la vista. Pero quiero decirles que una de las noticias del día, de una novedad política, por el volumen, por la potencia, es Karina Milei, que sale a hacer alineación y balanceo de todo el espacio. Y especialmente
alineación y balanceo para la Fuerza del Cielo, a ver si quieren entender o qué. O si los tiene que echar de la plaza. Todavía no. ¿Así o te hago un dibujito? Le faltó decir, ¿no? Yo creo que es una novedad política. Sí, claro. Porque, como diríamos, es una especie de statement, una declaración, una toma de posición fuerte de Karina Milei de estos somos, para acá vamos, de esto se trata y acá hay obediencia al líder. Y si no le gusta, besitos. Sí, fue ¿Podemos ver algún fragmento? Contundente, ¿no? Habla poco, pero cuando habla... Escriben. Pues nunca como hoy, ¿eh? Nunca como Escribe hoy. en Twitter, pero, digamos, lo deja claro, ¿no? Aplicamos el principio del presidente desde el primer día. Esto es muy importante para los que dicen que ella trae lugares de otro, el peronismo. Tabula rasa. Porque esta batalla no es para tibios. Diego, vos como psicólogo debes entender bien cómo funcionan las contradicciones en la cabeza de la gente. ¿Cómo convive el tabula rasa con Roma no paga traidores? Las dos frases cabeceras del gobierno. Mano. Porque en el cajón de los cubiertos vos tenés el cuchillo y el tenedor y los combinás y a veces usas el cuchillo y a veces el tenedor. ¿Está contestado? Déjame venderle a los amigos. ¿Y cómo conviven el vamos a destruir al kirchnerismo con poner kirchneristas en las listas? Te dejamos bendiga. Eso es parte de este programa. Hoy vamos a mostrar el garrochismo que es tremendo. Lo que digo, también me parece que hay un mensaje muy claro a los que ayer sintieron como una especie de... Bueno, reflota la ilusión con el viaje a Córdoba de Milei. Hoy la hermana del presidente dijo, hermoso el viaje a Córdoba, 70-30 el Fernet. Todo muy rico. Muy bueno el asado y nos clavamos, pero acá, ojito, que fue solamente una caricia. En la lista ustedes no están. Ayer pasó desapercibido, Gonza, Diego, pero ayer hubo algo particular en el discurso de Milei que ahí me llamó la atención. Que en un momento, claro, mucha militancia, mucho fanático de Milei, mucha gente afín, no solamente a Milei, sino a la Fuerza del Cielo, a estos activistas digitales o como le quieran llamar. Y Milei en un momento le dijo, esto no es una cuestión de gritar, sino hay que meterse en la cancha, hay que jugar el partido. Claro. A 48 horas de los que querían jugar el partido los dejaron a todos afuera, ¿no? Quedaron de suplentes. Y además tiene algo raro que le pregunto a ustedes que saben mucho más de política que yo. No había una opinión muy explícita del otro sector con las críticas al cierre de lista. Los que hablamos con, obviamente, funcionarios, te cuenta que estaban enojados, Marianito Pérez acá. En público nada. No quiso, en público no había nada. O sea, Karina no quiso instalar un tema que discutíamos todos nosotros. Ahí está mi pregunta. ¿No? Ustedes me la van a contestar. Alguno va a contestar esto. ¿Qué hizo que Karina, Parejas a la mañana en una entrevista, sale a hablar, raro que de entrevista, y después Karina Milei en un tuit largo y contundente salieran a marcar la cancha? ¿Qué pasó ahí? Porque ahí lo que estás diciendo es real. Nadie habló. Morando está diciendo que es verdad. Si nadie había dicho nada, salvo traductor. Pero había que ordenar un poco la tropa. ¿Qué pasó? Yo tengo una hipótesis chiquita. Ayer cuando terminó el acto, en el WhatsApp con algunos de los que hicieron el acto, todos se envalentonaban. ¿Viste, Gonzalo? ¿Viste que no era como vos decías tanto? ¿Viste que vino? ¿Viste que esto? Bueno, hoy fue al revés, a todo lo que a la noche hicieron. Al Gordo Dan también. Explícame el tuit de Karina de hoy, pues la verdad que todo lo que me dijiste ayer a la noche te lo tenés que guardar después de este tuit. Me parece que Karina hoy acomodó una ilusión que no fue tal. Pero eso, ¿por qué necesitó acomodar? ¿No estaba acomodada? No. Si nadie dijo nada, el Gordo Dan, el Gordo Dan le da una todos se tuvieron que cuadrar. El Gordo Dan dejó expresado su malestar de forma muy creativa, ¿no? Con el bajarle el volumen y hablar. Pero después fue y se abrazó. Sí, pero el Gordo antes de entrar le da una nota, lo cito porque es su nota, digo, sé que es competencia, pero a Lauti Maislin, donde el Gordo ahí sí manifiesta su bronca y su molestia. ¿Por qué? ¿Qué dice? No, dice seguiremos acompañando, pase a lo que sea, pase lo que pase. Sea lo que sea, pase lo que pase. Y bueno. Bueno, ahí está diciendo, Diego. Bienvenidos a la política, les habrán dicho. Como le habían dicho a Macri antes, ¿no? Toma, mirá cómo. El punto es, a ver, ¿qué es más importante? ¿El armado territorial o quizás la fuerza en las redes sociales, como fue en la elección que ganó Milei, que fue, te diría que 90% fuerza en las redes y casi muy poquito armado territorial, ¿no? A mí me parece que la Fuerza del Cielo tienen potencia digital, pero hay un momento en donde los ladrillos se hacen con casta analógica.
Casta analógica. Y eso es gente que conozca el territorio, que conozca las esquinas, que conozca a los intendentes, Pero hubo- la capilarización De hecho, del amigos, territorio. Miren, Pero me parece que ejemplo hubo- Salta, Manu. Ejemplo Salta. En Salta la Libertad Avanza gana en la capital, Sí. ultraurbana. En el resto de la provincia arrasó el gobernador. El conurbano de la provincia se parece mucho más al interior. Caminemos la Matanza un rato. Quilmes. Quilmes Oeste, Manu, por ejemplo. Vos conocés bien. Sí, Zona de Solano. Calchaquí, Camino General Belgrano. ¿Quién está con Twitter ahí viendo qué dice el gordo Dan? Sí. Ahí, en flaco, vení con los punteros a ver qué. Asfaltame la cuadra. Armame Luger. la sociedad. Luger acá, nuestro camarógrafo, dice yo. Y bueno, A ver, tenés razón. Lu. A mí volver a 2023 me parece importante porque esa elección de 3 pasos tuvo un componente muy importante. La paso que gana Milei de manera sorpresiva para todos. En esa paso, la alianza estratégica en algunos puntos muy claves del territorio con Sergio Massa fue importante para tener Sí, claro. fiscalización. El tema de la fiscalización en esa paso que gana Milei fue clave. No solamente fue activismo digital, fue también ¿Y no fue territorio. Barrio Nuevo? En la- ¿Llegó a ser Barrio no Nuevo? llegó a o ser no? finalmente, ¿no? Eso la pasó en la primera vuelta, que sale segundo Milei y gana Massa. Ahí Sí. Massa había retirado el apoyo y se Ahí notó se el notó. efecto del aparato cuando no está de tu lado. Entonces Sí. lo que está haciendo Milei ahora es intentar construir el apoyo que Massa le regaló, entre comillas, en 2023. Claro. Y ahora Es- lo tiene que sí. armar Ahí con Lu- ellos o compró Está en bien lo otros que territorios. Porque el ¿Qué? reclamo que aparece mucho es lo que está haciendo Milei o lo que está dejando hacer Milei, que es lo que pareciera que Porque pasó. se pareja, Lo que está haciendo acá. sí, Claro. Karina con se con pareja. pareja, ¿no? Va a Pero estar fíjate, bueno perdón. porque en un ratito ya está poniéndose el micrófono Joaquín de la Torre. Mirá si conoce Algo de eso provincia de conoce. Buenos Aires. Decano de la Claro, Facultad claro, de fíjate, Madrid. ¿no? Fíjate, que algunos nos decían- ayude a entender esto, vamos a charlar con él sobre qué quieren hacer la Fuerza del Cielo, qué hubieran querido hacer. Bueno, lo en las conoce muy bien de la listas. Torre también, ¿eh? Aparte, chicos, en miren- particular de la Torre, en particular Sí. Agustín Romo, porque comparten distritos. A Miguel lo conoce muy bien, tiene buena relación. Vos fíjate, decían algunos en Espera, estos días. quiero anotar una Anota. pregunta de Manu Jove para Joaquín de la... ¿Cuál es, Manu? Dale, voy a anotar. Decime una pregunta. Me está mirando de la... Dale, decime. Primero, bueno, por ejemplo, si conoce las pretensiones que tenía Agustín Romo, con quien él tiene buena Conoce, relación. espérate un poquito, no soy taquígrafo, Perdón, señor. perdón. Pretensiones De Agustín Romo, de Agustín Romo. quien comparte distrito. Bueno, está. Otra. Estuvo la semana pasada con Santiago Caputo, por ejemplo, de la Torre. En la previa al cierre de listas. Yo te Me puedo está sumar mirando, una, Joaquín de Diego. la Torre me Me lo mira contaste atrás. recién. Dice que no. Estuvo. ¿No estuvo en Casa Rosada el jueves pasado? Sí, pero no con... Mirá, a ver, ponete acá, vení, acercate No, dice. sin. Ahí está, así con los dedos. Ahí está. ¿Sí o Decí, no? habla. Estuve en Hola, Casa Joaquín. Rosada, pero no con Santiago Caputo. Manu ¿Y con Jove quién se puede ¿Con saber? quién estuvo? no come hoy a la noche, no cobra el ¿Con sueldo. quién estuvo con Karina. Con Manuel Vidal. Ah, Bueno. la foto de Santiago Caputo. Con el Caputo de Caputo. Con el Pero no caputismo. mano Es el derecha, Caputo de Caputo. No estuve hablando de las elecciones. ¿De qué Bien. habló? Vos esperen, De la candidatura de mi hermano para el cargo de defensor del menor. Quería saber si del gobierno De Pablo. iban a Lesi. tener alguna ¿Pablo? Claro. Sí, de Pablo. De Pablo que se fue Por eso mismo traumáticamente. quería asegurar que el gobierno no iba a tener ninguna objeción, que se vencían este fin de semana las presentaciones. Bien, Manu bien. Jove, servite. Muy bien. Bien, Y porque ya servite. estamos- se cruzó en ese despacho que suele concurrir a Agustín Romo, por ejemplo, en la previa al cierre de listas. ¿Cómo? Decilo otra vez. Se cruzó, Joaquín, ¿qué tal? Agustín Romo en ese despacho, ¿Qué porque tal, suele Manu? estar presente por ahí. No, no vino. Romo. No estuvo. Y tú- ¿Alguien más? Se lo corregía. Yo le quiero hacer una pregunta. Se ¿Puedo lo, acá se morando lo de corregía TN? Geuna. Geuna Geuna lo dice puso cualquier en el barbaridad. blog Ah, mirá. en esta semana y la llamé a Luciana muy respetuosamente. Le dije, no me molesta lo que escribiste, solamente te aclaro para que sepa la verdad. No fui con Agustín Romo y no estuve con Santiago Caputo. Muy bien. Yo le hago una pregunta a Joaquín acá morando. ¿Las elecciones la ganan los candidatos o la ganan las marcas? ¿La gana la Libertad Avanza o los candidatos que en algunos casos son medio Pero- raros que pusieron? Es una buena pregunta. Yo creo que esta elección es una gran elección. Es la primera vez que la provincia de Buenos Aires vota separado de la nacional. ¿Y ¿Qué va a entonces? pasar? No lo sabemos porque es la primera vez que sucede. Pero yo creo que los intendentes van a tener mucho, mucho, mucho peso. Bien, chicos, los No tengo que spoilemos despedir más. porque tengo un último Sí, momento. claro. Bien, Adelante. Diego, los dejamos, ¿eh? Nos vemos mañana. Hasta mañana. Gran programa.